Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Escorbuto, anemia, beriberi, pelagra y bocio son nombres de enfermedades muy poco frecuentes el día de hoy. Todas ellas se producen por el déficit de algún nutriente en la dieta, y la historia de cómo se identificaron esos nutrientes claves es tremendamente interesante. El caso de la anemia tropical es particularmente llamativo, y la respuesta a ese enigma estaba, de manera sorprendente, en un frasco de una pasta para untar típica de la cocina inglesa. Más sorprendente aún resulta el hecho de que ese descubrimiento fue el punto de partida para el desarrollo del primer tratamiento farmacológico de la historia para algún tipo de cáncer. De vitaminas y la falta de vitaminas es la historia de hoy en la ciencia pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte voluntario a la causa. Como siempre, agradezco los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Lucy Latorre, Macarena Vergara, Miriam Morales, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Susana Parragués, Romina Mattioni y Simón Castillo. Muchísimas gracias a todos. En 1747, un médico escocés llamado James Lind quería descubrir por qué tantos marineros contraían escorbuto, una enfermedad que los dejaba agotados y anémicos, con las encías ensangrentadas y que producía la caída de los dientes. Así que Lind tomó 12 marineros con escorbuto y realizó el primer ensayo clínico moderno. Los marineros fueron divididos en 6 grupos, cada uno con un tratamiento diferente. Los hombres que comieron naranjas y limones finalmente se recuperaron, un resultado sorprendente que señaló a la deficiencia de vitamina C como la culpable del escorbuto. Este tipo de aproximación para resolver un problema nutricional era común en la era preindustrial, y muchas de las enfermedades problemáticas de aquella época, como el escorbuto, la pelagra y el bocio, eran causadas por algún tipo de deficiencia en la dieta. Los médicos podían desarrollar hipótesis y realizar experimentos hasta descubrir qué era lo que faltaba en la alimentación de las personas. La anemia perniciosa es una enfermedad cuyo síntoma más característico es la producción insuficiente de glóbulos rojos, los que además son de gran tamaño. Los síntomas fueron descritos por primera vez en 1822, pero fue el gran médico inglés Thomas Addison el que hizo una detallada descripción de la enfermedad, la que de hecho durante un tiempo fue llamada anemia de Addison. En 1926, el médico George Minot descubrió que la ingesta diaria de 300 gramos de hígado crudo o muy poco cocinado podía usarse para tratar la anemia perniciosa. Personalmente creo que cualquier cantidad de hígado crudo es demasiada. Por esa época no se sabía, pero esta enfermedad es producida por un defecto en la absorción de una vitamina llamada cobalamina o vitamina B12. Esta vitamina, una de las favoritas de los bioquímicos por su bella estructura, contiene un átomo de cobalto y es clave para la síntesis de ADN. Si bien este proceso es fundamental para todas las células, debido a la alta tasa de producción de glóbulos rojos, un déficit de vitamina B12 afectará de manera más rápida a estas células. A principios del siglo XX, la anemia perniciosa era una enfermedad fatal en un plazo máximo de 3 años desde el momento de su diagnóstico. El descubrimiento de Minot relacionado con la ingesta de altas dosis de hígado rico en vitamina B12 dejaba sin embargo una pregunta muy importante sin contestar. ¿Por qué la mayoría de nosotros puede llevar una vida perfectamente sana sin comer diariamente 300 gramos de hígado crudo?
En el fondo, nuestra dieta debe contener regularmente cantidades suficientes de vitamina B12, pero hay otras personas que ingiriendo la misma dieta tienen anemia perniciosa. ¿Qué pasa con esas personas? Esta pregunta resultó muy enigmática para William Castle, un médico interesado en la anemia perniciosa, quien pensaba que a sus pacientes les faltaba otra cosa, que no era necesariamente vitamina B12. No era solo algo que había en el hígado lo que ayudaba a curar la enfermedad, porque de otra manera todo el mundo necesitaría ese tratamiento para no padecer de anemia perniciosa. Entonces, ¿por qué la ingesta de hígado en grandes cantidades cura esa enfermedad? En 1927, Castle tuvo una epifanía. Había leído que los pacientes con anemia perniciosa no solo tenían problemas para producir glóbulos rojos, sino que también les costaba fabricar jugo gástrico. Castle pensó que tal vez ambos problemas estaban relacionados, pero para confirmar esa hipótesis, tenía que hacer un experimento muy especial que se le había ocurrido. William Castle comenzó a desayunar 300 gramos de carne cruda todas las mañanas y después de una hora se inducía el vómito introduciéndose los dedos en la garganta. El contenido semilíquido de su estómago era incubado durante 6 horas a temperatura corporal, después de lo cual el material licuado era pasado a través de un filtro muy fino y se neutralizaba el pH antes de introducirlo directamente en el estómago de pacientes con anemia perniciosa. Era algo así como un trasplante de contenido gástrico. A algunos pacientes se les dio solo carne cruda y a otras solo el jugo gástrico. Pero de manera interesante, solo los pacientes que recibieron la carne semidigerida obtenida del estómago de Castle mostraron una recuperación notable. Estos estudios, algo grotescos pero clásicos, fueron confirmados de todas las formas imaginables en una serie de 15 artículos científicos titulados como Observaciones sobre la relación etiológica entre la ausencia de jugo gástrico y la anemia perniciosa. En el quinto artículo de esta memorable serie, publicado en 1936, Castle y su colega Hale Ham concluyeron que el efecto observado en los pacientes con anemia perniciosa al ingerir el contenido gástrico implica que debe existir una interacción entre la carne y los jugos gástricos para formar a un factor desconocido, esencial para evitar la anemia perniciosa. Castle bautizó a este factor desconocido como factor intrínseco, porque debía ser formado por el cuerpo, aunque no se pudo identificar químicamente en esa época. De hecho, no fue hasta la década de 1970 en que se dilucidó la identidad de este factor intrínseco. Es una proteína pequeña que es secretada por las células de la pared interna del estómago y que tiene como misión unirse a la vitamina B12, facilitando su absorción en la parte alta del intestino delgado. De esta forma, hoy sabemos que la absorción de vitamina B12 depende de la ingesta de ella más la presencia de una proteína pequeña producida por el estómago que permite su absorción, el factor intrínseco. Sin ese factor intrínseco, la vitamina B12 es absorbida pobremente, produciendo el déficit de esa vitamina y la anemia perniciosa. Esa es la causa de este tipo de anemia, un déficit de vitamina B12 que es causado no por la ingesta insuficiente de esa vitamina, sino que por la ausencia del factor intrínseco, lo que impide su absorción en el intestino. El tratamiento con altas dosis de hígado crudo es efectivo porque se ingieren enormes cantidades de vitamina B12, y si bien la mayoría de esa vitamina no es absorbida, la dosis es tan alta que les permite a los pacientes con anemia perniciosa recuperar los niveles necesarios para mantener un buen estado de salud. Hoy el tratamiento de la anemia perniciosa se realiza principalmente a través de la inyección intramuscular de vitamina B12, que así se ahorra el paso por el estómago y puede ser absorbida de manera eficiente. Este es el mismo tratamiento que muchas personas que han optado por una dieta vegetariana o vegana siguen para poder tener un buen suministro de vitamina B12, ya que esta vitamina se obtiene de la dieta a partir de proteínas de origen animal. A mediados del siglo XX, el tratamiento de otro tipo de anemia, la anemia tropical, producida también por un déficit de vitaminas, permitió generar más tarde el primer tratamiento farmacológico para un tipo de cáncer,
marcando el inicio de la quimioterapia. Esa historia comenzó con una mujer llamada Lucy Wills. Lucy Wills nació en 1888 cerca de Birmingham, en Inglaterra, y en 1911 se convirtió en una de las primeras mujeres en el país en obtener títulos en botánica y geología en la Universidad de Cambridge. Más tarde se graduó de médico y se especializó en el estudio de la sangre, generando fuertes lazos de investigación con India, país en el que vivió entre 1928 y 1933. Ahí, Wills estudió lo que ocurría con las trabajadoras textiles pobres de ese país, que presentaban altísimas tasas de anemia durante el embarazo, lo que les producía fatiga, problemas cardíacos, diarrea y que en algunos casos resultaba fatal. Este tipo de anemia era conocida como anemia tropical, e inicialmente Wills descubrió que no era causada por un patógeno, como una bacteria o un virus. Esto lo hizo realizando una búsqueda exhaustiva de agentes patógenos en las heces de las mujeres con anemia, y no logró obtener evidencia de una causa infecciosa. Después de esta primera investigación, Wills encontró que las mujeres más ricas no presentaban síntomas de anemia con tanta frecuencia, por lo que se preguntó si la anemia estaba relacionada con la dieta. En ese momento, e inspirada por el trabajo realizado con la anemia perniciosa, Wills decidió probar dietas de diferente tipo para tratar de revertir o curar la anemia que veía en estas mujeres pobres, muchas de ellas muy mal alimentadas. En esa aventura de investigación, Wills encontró la respuesta en un lugar insospechado: un frasco de Mermaid. Las investigaciones de Lucy Wills, inicialmente realizadas en ratas, sugirieron que dos cosas parecían ayudar a frenar la anemia tropical: el extracto de hígado de vaca y una pasta de untar muy típica de la cocina británica llamada Mermaid. El Mermaid es una de esas cosas que se ama o se odia. A los ingleses les fascina, pero muchas personas lo encuentran intragable, demasiado salado y de sabor muy fuerte. De hecho, la compañía que la vende usa como eslogan la frase: o la amas o la odias. El Mermaid usualmente se come untando una pequeña cantidad en pan tostado o como aliño en la preparación de otros platos, y se elabora a partir de levaduras que son obtenidas de la industria cervecera, es decir, después de que la levadura ha terminado su trabajo para producir alcohol. Esas levaduras, que son microorganismos unicelulares, se recuperan luego de la fermentación y se utilizan para fabricar un extracto que luego es concentrado eliminando parte del agua. Se agregan algunos ingredientes secretos y el resultado es una pasta oscura, salada y que es especialmente rica en vitaminas del complejo B. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, el Mermaid fue incluido en las raciones de los soldados ingleses para evitar la deficiencia de vitamina B1. Lucy Wills decidió probar la efectividad de suplementar la dieta de las mujeres embarazadas y anémicas en la India usando hígado de vaca o Mermaid. Y si bien ambos tratamientos fueron exitosos, la mejora que vio cuando usó Mermaid fue increíble. Rápidamente las mujeres recuperaron el apetito y al cuarto día ya era posible evidenciar un aumento en el conteo de glóbulos rojos. Los resultados de estos experimentos fueron publicados en 1931 en el British Medical Journal, pero Wills admitió que no sabía qué era exactamente lo que había en el Mermaid y que hacía la diferencia. Wills escribió que solo era posible afirmar que en el Mermaid y probablemente en otros extractos de levadura parecía haber un agente curativo para esta terrible enfermedad, que iguala la potencia del extracto de hígado de vaca y que tiene la ventaja en la India de ser relativamente barato y de origen vegetal. En el Mermaid había descubierto un suplemento barato para mejorar la vida de las mujeres embarazadas y sus hijos. De manera sorprendente, este hallazgo permitió más tarde desarrollar el primer tratamiento farmacológico para un tipo de cáncer, pero esa historia se las contaré después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta,
gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. La sustancia desconocida que lograba revertir los síntomas de la anemia tropical fue llamada como el factor Wills hasta el año 1941, cuando se aisló por primera vez el compuesto que le permitió a Lucy Wills tratar la anemia tropical. Esa sustancia fue bautizada como ácido fólico, que viene del latín folium y que quiere decir hoja, ya que se identificó a partir de extractos de hoja de espinaca. Durante algún tiempo se le llamó también vitamina BC y vitamina M, pero actualmente se le conoce como vitamina B9. El ácido fólico o vitamina B9 es uno de los pocos suplementos nutricionales para los que existe una justificación científica de uso. Desde el descubrimiento de Wills, los científicos han aprendido que el ácido fólico no solo ayuda a la madre durante el embarazo, sino que también ayuda al crecimiento del feto, desempeñando un papel crucial en el desarrollo del cerebro. En 1991, investigadores descubrieron que la suplementación con ácido fólico puede prevenir los defectos del tubo neural, que son problemas en el desarrollo del cerebro, el cráneo y la columna vertebral del feto. Estos problemas surgen cuando el tubo neural, una estructura embrionaria clave, no se cierra correctamente. Los dos defectos más comunes del tubo neural son la anencefalia, donde el bebé nace sin partes del cerebro, y la espina bífida, en la cual la médula espinal y la columna vertebral no se desarrollan correctamente. Los bebés que nacen con anencefalia generalmente mueren poco después del nacimiento, y la espina bífida puede provocar discapacidades de por vida. Aún así, muy pocas mujeres toman suplementos de ácido fólico, el que constituye una de esas raras excepciones en las que hay evidencia muy fuerte que apoya el tomar un suplemento alimenticio. Ahora, ¿por qué una dieta deficiente en ácido fólico produce anemia? Resulta que cada vez que una célula se divide, necesita, entre otras cosas, fabricar copias de sus moléculas de ADN, y eso requiere ácido fólico. Y la producción de glóbulos rojos es uno de los procesos más demandantes para la división celular, ya que diariamente se producen unos 300.000 millones de glóbulos rojos. De esta forma, la producción de este tipo de células es particularmente sensible a la disponibilidad de ácido fólico. Cuando éste escasea, millones de glóbulos rojos que quedaron a medio terminar sin completar su división celular y de gran tamaño, salen a circular, y la médula ósea, el tejido en donde estas células son producidas, muestra también una estructura alterada. Cuando a estas personas se les da ácido fólico, su recuento de glóbulos rojos se normaliza y la médula ósea muestra una estructura normal. Sin embargo, las anemias no eran las únicas enfermedades asociadas a la sangre y a la médula ósea que intrigaban a las y los científicos. El 19 de marzo de 1845, el médico escocés John Bennett describió un misterioso caso en un hombre de 28 años que mostró repentinamente algunos síntomas como un gran cansancio, al punto que cualquier esfuerzo lo agotaba de manera impensada. Luego, un abultamiento en el abdomen indicó que algo extraño estaba pasando en su cuerpo. Los síntomas aumentaron y al cansancio se sumó fiebre intensa, hemorragias repentinas y dolor abdominal. Posteriormente, una multitud de tumores presentes por todo el cuerpo antecedieron a la muerte del hombre. Durante la autopsia, Bennett descubrió que la sangre de su paciente estaba saturada de glóbulos blancos. Por lo general, la presencia masiva de glóbulos blancos es señal de una infección, y cuando eso ocurre se forma pus, que no es otra cosa que un montón de glóbulos blancos muertos. Bennett buscó por todos lados y no logró encontrar en ningún órgano vestigios de una infección. Tampoco había heridas. Es como si la sangre se hubiera echado a perder y se hubiera convertido en pus. Una supuración de la sangre, escribió Bennett. Algunos meses más tarde, otro médico,
el investigador Rudolf Virchow diagnosticó un caso similar. La sangre de una mujer de 50 años se había llenado de glóbulos blancos, el vaso se había agrandado y no había rastros de alguna herida que explicara la infección. Virchow decidió llamar a la curiosa enfermedad como Weiße Blut, sangre blanca en alemán. Más tarde cambió ese nombre por otro más académico con raíz griega, leucemia, que viene de leucos, que quiere decir blanco. Rudolf Virchow no solo era un gran médico, sino que además es considerado como uno de los padres de la biología celular. Investigó sobre la forma en que crecen los animales y llegó a la conclusión de que se hacía por uno de dos mecanismos: aumentando el tamaño de las células o aumentando el número de células. El primer proceso se llama hipertrofia, el segundo hiperplasia. No solo eso, Virchow estableció que todas las células provenían de otras células y dejó eso elegantemente establecido en una frase en latín: omnicélula es célula. Estudiando diferentes tipos de tumores con su microscopio, Virchow estableció que se asociaban a un crecimiento producido por un aumento en el número de células. Era un crecimiento por divisiones celulares muy frecuentes, una neoplasia. A comienzos del siglo XX estaba claro que el cáncer era una familia de enfermedades que se caracterizaban por la hiperplasia patológica de un tejido y de alguna forma las células adquirían la capacidad de dividirse de manera descontrolada. En el caso de la leucemia, sin embargo, se trataba de la proliferación descontrolada de los glóbulos blancos, un cáncer líquido. A diferencia de los tumores sólidos, que por esa época podían ser extirpados usando un bisturí o achicharrados usando radiación, un cáncer de naturaleza líquida parecía imposible de tratar. A mediados de la década de 1940, el médico patólogo Sidney Farber trabajaba en el Hospital de Niños de Boston. Sus pacientes ya estaban muertos y se preocupaba de establecer causas de muerte, no de impedirla. Sin embargo, estaba fascinado con la leucemia, particularmente con aquella versión que afecta de manera fulminante a los niños. Este tipo de leucemia había sido descrita por primera vez en 1860 en una niña alemana de 5 años que enfermó repentinamente cuando un día estuvo aletargada en el colegio y le aparecieron moretones en la piel. 3 días después, la niña había muerto producto de una enfermedad que se asocia a la producción descontrolada y repentina de células blancas de tipo linfoide, la leucemia linfoblástica aguda. 80 años después, el pronóstico para los niños con leucemia linfoblástica aguda era tan sombrío como lo había sido cuando la enfermedad se describió por primera vez en 1845, y era un símbolo de la impotencia de larga data de la medicina contra muchas enfermedades. Esencialmente, no había nada que los médicos pudieran ofrecer a los pacientes jóvenes con leucemia, y lo único que se podía esperar era la muerte, a menudo dolorosa, generalmente a las pocas semanas del diagnóstico. Farber sabía que la leucemia es una enfermedad del tejido productor de glóbulos rojos, la médula ósea. Los estudios realizados con la anemia perniciosa y la anemia tropical, ambas causadas cuando la médula ósea se llena con células inmaduras, sugerían que estas enfermedades se pueden curar con relativa facilidad administrando vitamina B12 y ácido fólico, respectivamente. Estos vínculos entre las vitaminas, la médula ósea y la sangre normal llevaron a Farber a una hipótesis. Si el suministro de ácido fólico puede normalizar el funcionamiento de la médula ósea en los pacientes con anemia, ¿podría hacer lo mismo en la leucemia? Farber consiguió ácido fólico sintético y se lo administró a algunos niños con leucemia, en un intento desesperado por encontrar algo que sirviera. El experimento fue una tragedia. La leucemia se aceleró en todos los niños y el recuento de glóbulos blancos era gigantesco. Espantado, Farber decidió ponerle fin a sus experimentos, pero ya era tarde. La aceleración de la leucemia probablemente adelantó la muerte de varios pacientes. Ese no era el camino. El ácido fólico parecía acelerar a la leucemia, y eso comenzó a tener sentido.
La leucemia es una división descontrolada de los glóbulos blancos. La anemia, por otro lado, se produce por un déficit en la división celular, y el ácido fólico acelera a la leucemia, pero cura a la anemia. En ese punto, Farber razonó que lo que necesitaba para frenar a la leucemia no era ácido fólico, era lo contrario al ácido fólico, un freno, un antiácido fólico. Por esa época, el laboratorio farmacéutico Lederle estaba intentando producir vitaminas para frenar enfermedades como la anemia perniciosa o la anemia tropical. Habían decidido purificar ácido fólico desde hígado de vaca, pero debido a los problemas que estaban teniendo en el proceso, decidieron que lo mejor era sintetizarlo. Para eso tenían a un equipo de químicos orgánicos que habían sintetizado de manera progresiva a la molécula. No solo eso, tenían algunos intermediarios de estructura muy similar al ácido fólico, pero que no tenían actividad biológica. Muchos de esos intermediarios podían interferir con la actividad del ácido fólico. Se parecían lo suficiente como para que nuestro cuerpo los confundiera con ácido fólico, pero no eran tan parecidos como para que desempeñaran bien ese papel. Eran análogos que interferían con la función del ácido fólico. Este tipo de moléculas recibe el nombre de antagonistas, un antiácido fólico que era lo que Farber andaba buscando. En agosto de 1947, un niño de casi 3 años llamado Robert Sandler cayó enfermo. Al llegar al hospital de Boston mostraba el vaso muy dilatado y tenía otros síntomas que eran compatibles con la leucemia. Farber analizó una gota de sangre y el diagnóstico fue confirmado. Los glóbulos blancos inmaduros inundaban la muestra. En esos días, Farber había recibido el primer compuesto antiácido fólico, un ácido llamado teriolaspártico. El 6 de septiembre, Farber lo inyectó en el niño, en una época en la que los ensayos clínicos se hacían sin informar a los pacientes y sin solicitar consentimiento. El tratamiento no funcionó. La leucemia siguió su curso normal y la salud del niño empeoró progresivamente en los meses siguientes. El conteo de glóbulos blancos estaba en las nubes cuando Farber recibió el segundo antiácido fólico, un compuesto llamado aminopterina, que era sutilmente distinto al ácido teriolaspártico. El resultado fue impresionante. Robert Sandler mostró una evolución muy favorable, su ánimo mejoró, volvió a tener apetito y logró caminar y jugar nuevamente. El conteo de glóbulos blancos, los que todavía mostraban una apariencia alterada, rozaba a los niveles normales. El rumor de la remisión de la leucemia era un logro sin precedentes y rápidamente corrió la voz. Más pacientes llegaron al hospital para ponerse en las manos de Farber y finalmente 16 niños que estaban gravemente enfermos de leucemia participaron del ensayo. Se lograron remisiones temporales en 10 de ellos y Farber informó estos resultados en la edición del 3 de junio de 1948 del New England Journal of Medicine. Sin embargo, en lugar de aclamación y aceptación, muchos en la comunidad científica reaccionaron a las noticias con una mezcla de incredulidad y resistencia. Parte de la razón era cultural. En toda la historia de la medicina, ningún medicamento había demostrado ser efectivo contra tumores no sólidos. Sin embargo, la reacción entre los médicos y pediatras en ejercicio fue bastante diferente. Llamadas, telegramas y cartas llegaron de practicantes en todo Estados Unidos pidiendo ayuda o consejo. Farber respondió a cada uno personalmente. Si bien Robert Sandler y los otros niños que participaron del estudio murieron de leucemia al año siguiente, los resultados del ensayo eran auspiciosos y mostraban por primera vez que se podía hacer algo para tratar esta enfermedad. La publicación del innovador trabajo de Farber llegó en un momento propicio. La Segunda Guerra Mundial había finalizado recientemente y los líderes de la industria cinematográfica se habían hecho ricos, ya que la realización de películas había sido una de las pocas industrias altamente rentables durante los años de la guerra, y tenían ganas de financiar a algún científico que estuviera trabajando en algo prometedor. Con ese apoyo financiero nació un centro de investigación contra el cáncer en 1952, que pasó a llamarse Instituto del Cáncer Sidney Farber, y que en 1983, gracias al apoyo de Charles Dana,
se convirtió en el Instituto del Cáncer Dana-Farber, uno de los centros de investigación y tratamiento del cáncer más importantes del mundo. Hoy, la leucemia linfoblástica aguda tiene un tratamiento de inmunoterapia que se ha convertido en uno de los más innovadores y efectivos del mundo, la terapia con células T que expresan un receptor de antígeno quimérico. El tratamiento consiste en extraer sangre del paciente, purificar sus linfocitos T y modificarlos genéticamente en el laboratorio, agregando un gen que codifica para un receptor quimérico que reconoce a las células cancerosas. Los linfocitos T modificados son multiplicados en el laboratorio y luego son devueltos al paciente, donde ahora identifican y destruyen a las células cancerosas. Bueno, esa ha sido la historia de esta semana. Espero que les haya gustado. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.